Ok, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta sobre diseño descriptivo? No, todo bien. Sí, ok, continuamos. El siguiente diseño que más se utiliza en investigación es el de experimentos, ¿ok? A ver, aquí el diseño, no sé si seguramente vamos a hacer memoria, cuando estaban en la secundaria, en la prepa, que llevábamos todos de alguna manera, llevamos biología, química, ¿no? ¿Se acuerdan? Ciencias naturales. ¿Se acuerdan que hicimos el experimento del frijolito en el bote de Gerber, ¿no? O los más afortunados hicieron alguna intervención quirúrgica a las ranitas o algún animal muerto, ¿no? O sea, ese tipo de actividades se utilizaban mucho como experimentos, ¿no? O experimentos con huevos y demás. Si se acuerdan de esos experimentos de la secundaria y demás, seguramente se acordaban que el maestro nos decía, a ver, esto pasa en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el frijolito con los algodones mojados y demás. El agua, la tierra hace que los frijolitos crezcan y demás. Ahora lo que ustedes van a hacer es simular, armar como la situación como si realmente pasara, como si realmente pasara. Vamos a controlar, ¿sí? La cantidad de agua, las condiciones para que la plantita crezca, que esté iluminada, etcétera, ¿no? O sea, como lo podemos controlar ciertas variables del experimento del frijolito, podíamos saber qué resultado iba a arrojar el hecho de que podíamos manipular la cantidad de agua, que lo sacáramos fuera del salón y lo pusiéramos al sol, etcétera, etcétera. Digo, es un ejemplo muy, muy, muy burdo, quizá, o muy básico, pero es para darme a entender, ¿no? Cuando hacemos investigación, podemos hacer lo mismo si tenemos los recursos para hacerlo, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Hay algunas personas que van a hacer su investigación de una empresa donde están trabajando, entonces tienen acceso a ciertas cuestiones, cierta información, ciertos lugares, por ejemplo, de la empresa, que les permite manipular, ¿no? La situación que están buscando encontrar, ¿sí? Para ver si pasa o no pasa. Este tipo de diseño lo ocupan mucho, por ejemplo, en mis alumnos de fisioterapia, de nutrición, cuando están haciendo su investigación. Por ejemplo, en fisioterapia ellos a veces quieren saber si el grosor del la colchoneta que utilizan para sus terapias o el tamaño de las pelototas que utilizan igual para sus terapias, o si la profundidad de la alberca que utilizan para hidroterapia influye en la recuperación del paciente. Entonces, como lo quieren comprobar, hacen como que un experimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos a veces sí tienen acceso que a la alberca, obviamente a las colchonetas, a las pelotas, etcétera. Entonces ellos sí pueden de alguna manera manipular estos componentes de la fisioterapia para observar, para ver qué tanto influye en la recuperación de pacientes de columna, de cadera, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones. Ese tipo de investigaciones se llaman experimentales. Cuando yo como investigador puedo manipular ciertas variables, manipular, no me encanta la palabra, más bien controlar ciertas variables para que yo investigue u observe o también encuentre qué pasa si yo cambio tal o cual variable, ¿no? Entonces, este diseño de investigación experimental también me sirve para saber si hay relación entre que yo utilice una colchoneta más gruesa o no. O si le meto más agua a la alberca para saber si la profundidad también influye o no.
si al frijolito le pongo un algodón en lugar de 3 para ver si crece o no. ¿Sí me explicó? O sea, son relaciones. ¿Ya vieron? ¿Ok? Entonces, cuando ustedes en su investigación quieran encontrar este tipo de relaciones, ¿no? De saber si ustedes controlan tal variable o X variable y pueda influir en lo que ustedes están investigando, entonces podrían ocupar un diseño de investigación experimental. Aquí les puse otro ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si se quiere monitorear una variable independiente como por ejemplo el precio? Ya saben, en mercados y administración eso es muy típico, ¿no? Quiero saber si el precio, que es una variable que yo puedo como empresa decidir, o sea, si yo por ejemplo vendo zapatos, cosméticos, etcétera, yo perfectamente puedo decidir si hago el Buen Fin también con mis clientas, ¿no? O no lo hago, ¿sí? Entonces eso lo puedo ¿qué? Manipular, lo puedo controlar, como controlé la colchoneta, el frijolito, etcétera, etcétera, ¿ya vieron? Entonces, cuando yo puedo controlar estas variables independientes, ¿sí? Ajá. Y quiero saber cómo el precio influye en la satisfacción del cliente o en la lealtad que tiene el cliente a mis productos, porque le voy a aplicar el Buen Fin, podría aplicar un experimento. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Qué es lo que no puedo controlar? La satisfacción del cliente, porque hay clientes que por más promociones, precios especiales les des, bueno, casi casi que los tratas con algodones, con azúcar y demás, son muertos vivientes, ¿no? O sea, ni fu ni fa. Tampoco son leales, no están a gusto. Esa parte no la puedo controlar. Entonces se llaman ¿qué? Variables dependientes. Ajá. Otra variable dependiente también es la lealtad, ¿sí? Entonces, cuando, repito, ustedes quieren utilizar este tipo de situaciones donde hay variables que sí controlo y variables que no controlo, y quiero saber si lo que yo haga en las variables que sí controlo influyen en las variables que no controlo, pueden ustedes probar hacer un experimento. Pero como lo dije al principio de este diseño, depende mucho de los recursos que ustedes tengan en la investigación. Recursos de tiempo, dinero, acceso a, no sé, ciertas instalaciones o ciertos dispositivos, etcétera. Si no pueden hacer eso, mejor no se metan en complicaciones y no hagan experimentación. ¿Sí? Porque no hay la libertad suficiente para hacer el experimento. ¿Ok? Sigamos. Hay otro que se llama diseño correlacional, ¿ok? ¿A qué le suena correlación? ¿A nada? ¿A qué le suena? ¿Que se puede relacionar entre varias cosas o algo Ok, así? exacto. Bien, Jorge. ¿Sí? Correlación, mis, pues de entrada me suena a relación de algo. No sé si de pepinos con huevo o no sé, pero se está relacionando algo, ¿cierto? La palabra relación, ¿ok? Cuando yo estoy hablando de un diseño correlacional en mi investigación, es justo eso. Quiero saber si hay relación entre dos variables o entre más variables, como pasa en administración, como pasa en merca, como pasa predominantemente en todas las ciencias sociales, pasa correlación múltiple, o sea, todos con todos, ¿sí? Porque por ejemplo, la satisfacción de un cliente, ajá, no solamente se relaciona con el precio, no solamente se relaciona con la publicidad, no solamente se relaciona con el tipo de vendedores que tiene o que le atienden, se relaciona con su edad, se relaciona con su género, se relaciona con su ciclo de vida familiar, si es soltero, si es casado, si es nini, si es darketo, o sea, son múltiples factores que pudieran influir en su satisfacción con algo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando en su investigación quieren encontrar si hay relación entre dos o más variables, va, diseño correlacional es su opción. Solamente relación, aguas, ¿eh? Porque ahorita voy a hablar de otro que se puede confundir un poquito con este. Solamente me interesa saber si hay relación. Si hay relación entre que los alumnos de Sabatino en licenciatura trabajen toda la semana con el hecho de que entreguen la tarea a los 15 minutos antes de que se cierre la entrega.
Quiero saber, yo sí quiero saber por qué. ¿Por qué, señor? ¿Por qué teniendo toda una semana se esperan hasta el viernes en la tarde? Bueno, entonces voy a investigar qué relación hay. A lo mejor es porque pues, son casados, o a lo mejor es porque tienen problemas personales, o a lo mejor es porque tienen mucho trabajo que ocupan hasta la noche para hacer el trabajo y no tienen tiempo para la tarea. O sea, son muchos factores que a mí me interesaría saber. Bueno, pues entonces el diseño que voy a ocupar es correlacional. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, aquí hay un punto importante que sí me gustaría empezarles a compartir porque aquellas personas que hagan, obviamente correlacional, ahorita voy a repetir bajo qué enfoques, si es cualitativo o cuantitativo, es cada diseño, para que lo anoten porque no vine aquí, ¿eh? Pues para que lo tomen en cuenta. Por eso lo voy a decir ya que explica cada diseño. Aquí en el diseño correlacional, esto que acabo de subrayar con amarillo, ¿sí? Esto es importante porque lo vamos a utilizar para cuando yo interprete lo que recabe de información utilizando este diseño, ¿sí? Ustedes que si utilizan este diseño van a tener que evidentemente aplicar un cuestionario porque este diseño es predominantemente cuantitativo. Entonces ya que apliqué mi cuestionario y ya codificado y demás, voy a tener que calcular un coeficiente de correlación, ¿ok? Que puede ser -1 o 1. Eso se saca. Ustedes no lo, tranquilos, es muy fácil y lo saca un paquete estadístico muy rápido. Ya que el paquete estadístico le saca el coeficiente de correlación, van a tener que interpretarlo. A veces les puede salir 0.8524. Ok, se acerca ¿a qué? A 1 positivo. ¿Están de acuerdo? O les puede salir menos 85 menos 76.12, menos 76.12, o sea, es negativo ahí, ¿sí? O sea, ¿se acerca a cuál? A -1, ¿están de acuerdo? No a 1 positivo, a -1. Ya sea que les salga el coeficiente de correlación más cercano a 1 positivo, o del lado de los positivos, o más cercano a -1 negativo, ¿sí? Significa que puede haber correlación negativa o correlación positiva. Por ejemplo, correlación positiva es cuando las variables, si una aumenta, la otra también. Esa es correlación positiva, ¿sí? Correlación negativa es que si una disminuye, la otra también disminuye, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, en negocios se me ocurre, a ver, vamos a pensar. Ok, ¿qué podría ser? Ventas, ¿no? Vamos a hablar de ventas. Ajá. Si fuera una correlación positiva entre la capacitación la capacidad o la competencia del vendedor, ajá, y la cantidad de libros que vende, fuera una correlación positiva, quiere decir que entre más competente, más capacitado esté el vendedor, mayor cantidad de libros va a vender. Esa sería una correlación positiva, sabiendo que el coeficiente le sale muy cercano a 1 positivo, muy cercano, ¿sí? Si hubiera una correlación negativa, o sea, cercana a -1, ¿sí? Podría funcionar que entre menos capacitado, menos competente sea el vendedor, menos libros vende. Ahí está, mi correlación negativa. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, el problema aquí no es calcular el coeficiente, se lo saca cualquier paquete, hasta Excel lo saca. ¿Sí? El problema a veces es interpretarlo, porque luego cuando le sale el coeficiente, no tan cercano a 1, no tan cercano a -1, sino casi al 0, dices, ¿y ahora qué onda? ¿Aquí cómo se relacionan? ¿Qué quiere decir que no hay relación? Que no, si se acerca al 0, pelas, no hay correlación ni entre la capacitación o competencia del vendedor y su cantidad de libros vendidos. Entonces aquí, ¿qué pasó? Pues que a lo mejor lo que pasó en la investigación, en su reporte tendrían que decir la causa o más bien la relación que no existe entre la capacidad del vendedor y su cantidad de libros vendidos se debe a otro factor. No es a su competencia ni a su capacitación. Habría que seguir investigando cuál es esa razón o cuál es esa variable, perdón, que sí se relaciona con la cantidad de libros que vende una persona. Pero competencia y capacitación no es. ¿Por qué? Porque aquí está en el coeficiente de correlación.
Se acercó a 0, ni a -1 ni a 1. ¿Sí me explicó? Sí me explicó o no, chicos. Por ejemplo, otro caso. Vamos a pensar, a mí me interesa saber la relación que hay entre, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué les interesaría saber si hay relación entre qué cosas? Puede ser cualquier tema, ¿eh? No necesariamente administración, así, o sea, cualquier cosa. Por ejemplo, a ver, las creencias religiosas es mi variable, ¿no? Una. ¿Esa qué es? ¿Controlable o no controlable? Las creencias religiosas. Creencia, ¿es controlable o no? ¿Yo puedo controlar lo que cree Rafael? ¿Lo que cree Jorge? ¿Lo que cree Selene? No. No, ¿verdad? Pero sí puedo hacer algún tipo de influencia en sus creencias, ¿no? Ok, vamos a hablar sobre creencias de Halloween y de Día de Muertos. Esas son variables ¿qué? Dependientes, ¿ok? O sea, no la puedo controlar. ¿Cuál pudiera ser una variable independiente? Todos los productos que se venden con respecto a estas fiestas, ¿no? Tanto de Día de Muertos como de Halloween. O sea, toda la parafernalia que hay en todos lados en estas épocas, ¿no? Que evidentemente de que influyen, influyen. O sea, a lo mejor, no sé, Selene no le encanta el Halloween, tampoco le gustan mucho el Día de Muertos, pero al estar todo el tiempo saliendo y observando que hay un montón de fiestas de Halloween y que en todos lados se vende algo relacionado con Halloween y con Día de Muertos, dice, ah, ya, puede que llegue a influir en su creencia de que pues ella le da lo mismo, ¿no? Entonces ahí están las dos variables, la independiente y la dependiente. La independiente es todos los productos y esfuerzos que hacen en la mercadotecnia para vender productos de estas fiestas. Y lo que no controlo es la creencia de Selene, ¿sí? Sobre que le gusten este tipo de fiestas, ¿vale? Ahí está mi situación de relación, ¿ok? Ahora, yo ya saqué mi coeficiente de correlación y resulta que va a salir 0.02 de coeficiente de correlación. ¿0.02? No, 0.002. ¿Sí? O sea, R chiquita, así se predomina el coeficiente de correlación, R minúscula, le va a salir 0.02 a esta situación que estoy estudiando. ¿Sí? ¿Cómo lo interpreto Digo, ah, caray, pues no se acerca al 1, no se acerca al -1. Significa que todos los esfuerzos de mercadotecnia a los que está expuesta Selene no es una variable que influya en que ella le dé lo mismo estas fiestas. Quizá hay otra que sí, pero eso que estoy analizando no hay relación. Hay que seguir investigando para detectar qué es realmente lo que pudiera hacer que Selene le dé lo mismo a estas fiestas. ¿Ya vieron? O sea, porque eso es lo que estoy investigando. No van a decir, no, pues no hay relación, no hay relación, entonces significa que Selene no le gustan las fiestas de Halloween y de Día de Muertos. No, abusado, no. Tú no estás estudiando eso. Tú estás estudiando, tú estás investigando. Sí, a todo lo que ha sido expuesta Selene, de productos, de promociones, de estar viendo fiestas todo el tiempo de Halloween, etcétera, etcétera, influye en que a ella le dé lo mismo. No estás diciendo si a Selene le gusta o no las fiestas de noviembre. ¿Ya vieron? Por eso es importante entender qué significa un coeficiente de correlación. ¿Y cómo es posible entenderlo? Pues basándote en lo que estás investigando, no en lo que tú crees que está pasando con tu objeto de estudio, en este caso Selene, y sus creencias o su percepción o su interpretación de las fiestas de noviembre y octubre. ¿Ya se fijaron? Cuando ustedes hacen este tipo de diseños, aquí el truco es tener muy claras cuáles son mis variables independientes y cuáles son mis variables dependientes. Para solo en esas hacer el cálculo del coeficiente y solo en esas hacer la interpretación del coeficiente. Para no irme a otro lado, para no interpretar otras cosas que ni al caso. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro con ese ejemplo o no?
Sí, maestra. ¿Sí? ¿Los demás sí o no? ¿Están vivos, están muertos y nada más es un cuerpo ahí que está en la cámara? ¿Sí o Sí, no? maestra. Bueno, ok. Cuarto diseño, ¿sí? Investigación diagnóstica. En este diseño, la persona que está investigando quiere saber causas. Aquí sí, aquí sí. En el tercero, solamente busco relaciones. O sea, sea relación entre una o más variables. Y ya. Pero aquí quiero saber si una variable causa a otra. ¿Sí? Que también se llama esta, diseño explicativa. ¿Sí? A ver, la investigación diagnóstica, ¿sí? Se utiliza mucho en ciencias de la salud o en ciencias fácticas porque queremos saber la causa raíz de una situación que estamos investigando. Ajá. O sea, aquí tenemos que tener muy claro qué elemento, el problema de investigación. Yo quiero saber qué causó el problema que estoy analizando en mi investigación, sea negativo o positivo. ¿Qué causó que la empresa Z vendiera más unidades en julio? Ah, por ejemplo, el caso de el caso de la feria de Metepec. Yo, por ejemplo, no sabía que la feria era en mayo o en junio, algo así, y que la cambiaron de fecha. Pero creo que no es la misma feria, no es la misma feria que se da en mayo, junio, que la que se quiso dar en estos días, que la que cancelaron y demás. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, ¿el problema cuál fue? El problema es que se dio una situación de violencia, ajá, en la feria que se iba a realizar en Metepec en las fechas de noviembre. Ese es mi problema. ¿Por qué? Porque fue la situación que a mí me detonó o que me motivó a investigar por qué se dio eso, ¿no? O sea, ¿por qué se cambió de fecha? ¿Por qué, qué acaso hay dos ferias? La de mayo y esta, ¿no? Entonces, eso fue, esa situación que les acabo de decir es el problema. Ajá. Entonces, ya tengo mi problema. Ahora voy a encontrar qué es lo que causó o qué es lo que generó ese problema. Voy a diagnosticar la situación. ¿Cómo haces un diagnóstico médico? Por eso les decía que esta es muy ocupada en ciencias de la salud, ¿no? Ah, bueno, pues los factores que diagnostican ese problema son fechas de la feria, ¿no? Organizadores, ajá. ¿Qué más? Personas involucradas en el evento violento, ¿no? ¿Qué más? Todos esos aspectos son síntomas del problema. Entonces, si yo es un ejemplo, ¿no? Que ustedes quisieran igualmente en su investigación encontrar los síntomas del problema que están investigando, se les sugiere utilizar este diseño, investigación diagnóstica, ¿sí? En donde van a describir otra vez aquí el problema, que ya trabajaron en su momento con mi materia, van a interpretar o van a proponer un diagnóstico, ¿sí? Porque ya encontraron los síntomas. Entonces, mi diagnóstico es con estos síntomas que les dije de lo de la feria, que no hubo organización y que fue un evento manipulado por algún interesado que tiene influencia en el gobierno del municipio. Ese fue mi diagnóstico, ¿sí? Pero ese diagnóstico lo delimité ya hasta que apliqué una entrevista con ¿cómo se llama? El señor este que es con el presidente municipal, ¿no? Ya también le pregunté a los organizadores en el gobierno de Metepec, que siempre se encargan de las ferias, ¿no? Que se dan en el municipio. Ya apliqué un cuestionario a las personas que sí fueron a la feria y que se tuvieron que salir porque empezaron a tirar balazos, ¿no? Entonces, fíjense, ya apliqué 3 instrumentos. Ya puedo tener ahora sí la seguridad más o menos de que el diagnóstico es que no hubo una organización confiable del evento y que además se vio manipulada por personas del crimen organizado, por ejemplo. ¿Ya vieron? Pero ya tuve que aplicar estas entrevistas y cuestionarios para saber si los síntomas que yo me supuse eran los principales del problema, si son ciertos o no. En este caso, mis hipótesis, porque es un diseño cuantitativo. Entonces, ahora sí ya puedo proponer una solución. Cuando sea algo similar que quieran hacer en su investigación, ok, entonces opten por este diseño. Se llama investigación diagnóstica. ¿Sí? El quinto diseño
Diseño de investigación explicativa. Este se parece mucho al de diagnóstico y también al correlacional. Pero la intención es diferente. O sea, en el diseño explicativo, quiero saber cuáles son los aspectos, ¿sí? Que pueden responder más puntualmente a mis preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, señor Castillo, a ver, dígame una de sus preguntas de investigación. ¿En qué influye la atención del cliente hacia diversos... A ver, déjenmela, porque no lo tengo. Chicos, un favor, cuando estemos en clase, tengan a la mano sus avances, porfa, porque si les pregunto algo, que la puedan leer, para poder analizarla, por favor. Y sirve de que van haciendo sus, bueno, si quieren, sus correcciones o sus anotaciones sobre su investigación. ¿Qué mejor ejemplo que su investigación? Además de los que yo les doy. Entonces, tengan a la mano siempre sus avances, por favor, para que puedan complementarlos con lo que estamos viendo en la clase. ¿Listo, Jorge? Cuando esté listo, ¿eh? Maestra, mandó un mensaje Jorge al grupo de WhatsApp comentando que tiene problemas con su computadora, creo que se trabó. Ah, con razón lo he pausado. Ok, Selene, ¿usted una pregunta de su investigación, por favor? Yo no la tengo a la mano, maestra. ¿No lo puede sacar? La esperamos a que lo saque. Es que lo que pasa es que no estoy ocupando la computadora que utilizo. Ok. Rafael, una pregunta de investigación. Sí. Gracias. Bueno, en general es de acuerdo a la constitución de de la sociedad civil, ¿por qué o sea, cuál es el sesgo, cuál es la, ¿cómo se llama? De no poder llevar a cabo estos comedores, o sea, el,
O sea, lo que los limita a realizar como el proyecto, o sea, como a llevarlo a cabo. Si se cuenta con el, el recurso, si se cuenta con con la orientación del gobierno, si ya se cuenta con programas, si ya se cuenta con todo, o sea, por qué no se lleva a cabo? O sea, ¿por qué no, si por un tiempo se llevó a cabo, por qué no sigue en pie, por qué no sigue en marcha, por qué no sigue como algo ya 100% establecido? Sigue como algo 100% establecido que... No, ¿por qué no sigue? O sea, ¿por qué no No, sigue pero al ¿qué no 100%? sigue? O sea, ¿qué es lo que no sigue? Bueno, ok, se hicieron este programa de los comedores Ajá, y al comunitarios. principio, al Ujú. principio bajo la campaña política y todo esto, pues sí se llevaron a cabo las fotografías y todo Ok. esto. Ujú. Entonces, de acuerdo a eso, o sea, ¿qué fue lo que hizo que se dejaron de realizar estas cosas, ¿no? Ok, esto es, ajá, oye, es que no sabía de qué. Bueno, ok. Entonces su pregunta puntual es, ¿cuál es la razón por la que el proyecto de los comedores Exacto, la comunitarios razón. en México o en Toluca, no sé, no se siga realizando como cuando inició el gobierno actual o la campaña Exacto. del gobierno actual? Perfecto. Fíjense bien cómo es importante estructurar bien una pregunta de investigación, chicos, porque si no es cuando dices, o sea, sí, pero ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, para que sean claros en la forma en que hacen una pregunta. Si esa fuera la pregunta de su investigación, Jorge Rafael, y quisiera usted utilizar un diseño de investigación explicativa, yo le diría, ok, Rafa, entonces, de acuerdo a lo que ha investigado, a lo que sabe, a lo que ha escuchado en medios de comunicación, por ejemplo, ¿cuál cree que usted sea la razón por la que no sigan estos comedores? Usted, de acuerdo a todo lo que ha leído y demás. Sí, pues que no está dentro de la prioridad como de la gente que lo llevó a cabo. O sea, ya no es algo que se ocupe para ganar una elección, para tener como eh, el más bien ya no se les da como el recurso, o sea, tienen el recurso, pero ya tampoco se ocupa para eso. O sea, Ok, ok. Entonces, fíjense, la explicación que Rafael da a esa pregunta de investigación, ¿sí? Es que ya los comedores comunitarios no son prioridad para el gobierno actual de México. Se utilizaron, ¿para qué? Para que se diera este gobierno, ¿sí? Pero ya ahorita, como ya estamos en el gobierno y estamos en el poder, como siempre pasa, pues todos los proyectos que se iniciaron para ganar adeptos, pues ya se dejan de lado y se utiliza el recurso que tenía este proyecto para otro proyecto que sea más interés para el gobierno actual. Esa es la explicación que él tiene. Ajá. Ahora, lo que sigue es que va a comprobar esa explicación que él tenga. Ajá. ¿Cómo lo va a comprobar? Aplicando cuestionarios, ¿no? Aplicando quizá una entrevista, ¿ok? Que corrobore la explicación que hasta el momento tiene Rafael. Y si es así, entonces el diseño que está utilizando será investigación explicativa. ¿Sí? Este se parece mucho al correlacional porque está analizando variables entre la continuación del proyecto de comedores comunitarios, que es una variable dependiente, y la utilización del recurso presupuestal para este proyecto, que es una variable independiente. Entonces aquí pudiera también utilizar un diseño correlacional complementando con un diseño explicativo, ¿no? O utilizar un correlacional, con un diagnóstico. ¿Sí saben? O sea, por eso al principio de la clase les dije que en la tarea van a explicar el o los diseños de investigación que pueden utilizar para su investigación. Mis puede ser más de uno, claro, puede ser más de uno. Siempre y cuando lo justifiquen
correctamente de acuerdo a la teoría y de acuerdo a su tema, objetivos, problema y demás. ¿Sí? Entonces, ese sería el diseño de investigación explicativa. La corroboración de la explicación que tiene el investigador sobre las preguntas que ha establecido en la investigación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Esta es una de las referencias que pueden utilizar para armar sus justificaciones teóricas. Para eso son las referencias que les comparto en las clases. Ocúpenlas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de los diseños de investigación que pueden ustedes utilizar en su estudio? No, maestra. ¿No? Ok, vamos a reiniciar por favor la sesión porque me queda menos de 3 minutos y nos volvemos a conectar para empezar a trabajar en esa parte, por favor.